Mis hermanos, muy buenos días nuevamente para todos. Les invito a que continúen con las Biblias abiertas. En esta ocasión en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18. Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 18. Vamos a leer hasta el versículo 22. Dice la palabra del Señor: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hasta ahí por el momento. En esta mañana vamos a hablar de las redes. Si notaron, en este pasaje se pronuncia varias veces esta palabra, y en los pasajes siguientes también se va a notar. Así que espero que lo tengamos en cuenta. Y esta primer red la he titulado como la red del llamado. La red del llamado. El Señor está allí empezando su ministerio y empieza y pasa junto al mar, como lo acabamos de mirar, y hace un llamado. Hace un llamado a esos pescadores, a esos trabajadores, a personas ocupadas en su labor. Sígueme, ven, sígueme. Y este llamado lo podemos dividir en dos partes. Primeramente, el hermano que acaba de exponer la predicación del Evangelio hace un llamado a aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y es lo que el Señor está haciendo a la humanidad hoy en día a través del Evangelio. Vengan, vengan, todavía hay espacio, todavía hay lugar para ustedes. Vengan, vengan a mí, dice el Señor Jesucristo, y encontrarán paz y tranquilidad, encontrarán salvación. Pero también está haciendo un llamado a la iglesia: vengan, hay que trabajar, vengan, hay que laborar, vengan mis hijos, vengan, hay mucho por hacer. La mies es mucha, pero los obreros, ¿qué? Pocos. Entonces necesitamos más obreros. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vengan, hermanos, hay que ir en pos de nuestro Señor. Pero también recordemos algo: ellos dejaron, ¿sí notaron? Cuando el Señor los llamó, dije, al instante, dejaron las redes, dejaron esto y siguieron al Señor. Y también nosotros, como creyentes, como conocedores de la palabra, hay cosas que debemos de dejar. Recordemos a Abraham, que dejó su tierra y su parentela. Moisés dejó su palacio. Pablo, ¿qué dejó Pablo, el apóstol Pablo? Su vanagloria, toda su gloria. Circuncidado al 8º día. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Él era un hombre irreprensible en todo el sentido de la palabra, pero todo esto lo estimó como pérdida por causa del conocimiento de la excelencia de Cristo. Dejó todo por seguir a nuestro Señor. Hermanos, si hay cosas que dejar por servir al Señor, hay que dejarlas. Vale la pena. No nos vamos a arrepentir. Tal vez puede que el premio no lo veamos aquí, puede que no lo contemplemos, pero allá, hermano, glorioso, es glorioso. Entonces, para el que no ha creído en el Señor, ven, siga a Cristo. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y para los que ya hemos seguido al Señor, si hay que despojarnos de algo, despojémonos y sigamos al Señor, porque también hay personas que han escuchado y no quieren seguir al Señor. Y recuerdo un pasaje, lo voy a leer, creo que la mayoría lo conoce. ¿Recuerdan del joven rico? Un pasaje conocido, y en Marcos 10:21 dice: Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Una persona
que cuando escuchó del Señor fue donde el Señor, fue a la persona adecuada. Tenía tal vez una buena intención, la intención adecuada. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hago? Y el Señor le dice, los mandamientos, ¿sabes? Esto, no hurtarás, no robarás, honrarás. Señor, todo lo he hecho, todo, absolutamente todo. Y él esperaba que el Señor le dijera, bueno, Liz, ven, ya usted se ganó la vida eterna con lo que ha hecho. Y el Señor le dice, pero me gusta la expresión, el Señor mirándole, le amó. Había algo en el corazón de él que no había dejado. Y cuando el Señor toca esa parte, él pudo descubrir que realmente no era perfecto delante de Dios. Tenía muchas posesiones, era un hombre rico. El Señor le dice, anda, vende todo lo que tiene, dale a los pobres. Ven, sígueme. ¿Y qué hizo el hombre? Agachó la cabeza y se fue, afligido. Miren, este hombre no solo pudo haber perdido la salvación, que es lo más obvio, encontró a la persona correcta y se fue. No lo siguió. Los que lo siguieron al Señor, ejemplo, Mateo, Marco, Lucas, Juan, miren, los nombres de ellos están escritos en la Biblia. De este hombre se dice el joven rico. Pero si hubiera seguido al Señor, tal vez aún su nombre estaría escrito aquí. Sería un discípulo del Señor. Perdió ser un discípulo del Señor, perdió la vida eterna, perdió allí un galardón en los cielos, porque no siguió al Señor. El Señor lo llamó, ven, sígueme. Perdió esa oportunidad. Espero, amigo, que no ha recibido al Señor en esta hora, no pierda esa oportunidad. Puede ser el último día de su vida. Y también espero, mis hermanos, que no perdamos la oportunidad de seguir sirviendo al Señor. Que miremos todo como una opción, una oportunidad para servir al Señor. Y si hay que dejar algo por servir al Señor, vale la pena, 100%. Amén. La red del llamado. Segundo, vamos a ir a la segunda red. La encontramos en Lucas capítulo 5, versículo 11. Ahí más adelante, un poco más adelante, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 4 al 11. Lucas 5, 4 al 11. Y cuando terminó de hablar, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Amén. Esta red la he titulado como la red de la cosecha. La red de la cosecha. En toda iglesia, todo hermano, todos anhelamos que haya una cosecha de almas. ¿Sí? Yo creo que el que siembra algún fruto en el campo, lo riega, lo abona, lo cuida, ¿qué es lo que espera? Una cosecha. Y se esmera por cuidar, porque es gratificante que el trabajo que se hizo se pueda reflejar en una cosecha. Ahora bien, este mar o este océano lo podemos como comparar como el mundo, como las personas que están allá. Los pescadores, aquellos que van allá a buscar las almas. Ahora también la red, el evangelio con el que predicamos. Y estos peces son las almas que hay que cosechar, que hay que traer a nuestro Señor. Esa es como la idea. Pero también hay dos cosas para tener en cuenta. Primero, Pedro dijo algo importante que tenemos que tener en cuenta para esa cosecha. Lo primero,
santidad y abnegación. Santidad. Cuando Pedro ve eso, imagínense, ellos eran pescadores expertos, no eran novatos, habían pescado toda la noche, no cogieron nada, pero Pedro dijo algo: Señor, en tu palabra echaré la red. En tu palabra. Pedro fue obediente, echa la red. Pero cuando ve eso, él sabiendo que era casi imposible porque no habían, y ve eso, inmediatamente, esto es obra de Dios, nuestro Señor es el Hijo de Dios, y si, Señor, apártate de mí. No quiero que, soy hombre pecador. Él entendió su vileza y entendió la grandeza de nuestro Señor. Hay una separación, es lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Debe haber una separación de nosotros con el mundo. Debemos entender que el Señor es el que trae las almas. Nuestra labor es bogar mar adentro, nuestra labor es ir a pescar, nuestra labor es hacer caso. Boga mar adentro, entren un poco más, vayan un poco más, pero es en la palabra del Señor. Y abnegación, también nuevamente la frase, en el otro pasaje dijo, y al instante dejaron las cosas al instante. Aquí dice, dejándolo todo, le siguieron, dejándolo todo. Miren, aquí lo que traduce o lo que quiere decir es que ellos y podían seguir al Señor cuando no tenían nada, pero en este caso tenían una gran pesca. Puede ser más difícil, ¿no? Tenemos la abundancia, tenemos todo, pero fue en ese momento donde ellos dejaron absolutamente esta cosecha, dejaron todo eso por seguir al Señor, porque entendieron que el Señor es la cosecha de las almas. Hermanos, yo sé que ustedes han trabajado aquí en esta ciudad y desde hoy, y bueno, ya lo tenía en mi corazón desde antes de llegar, hemos orado y seguiremos orando por ustedes, mis hermanos. Van a contar con que allá en el Tolima hay un grupo de hermanos que van a orar por ustedes y deseamos seguir orando por todos, y como sé que ustedes van a orar por nosotros, porque nuestro deber es predicar el Evangelio. ¿Cuántas personas fallecieron ayer o antier o en el transcurso de esta semana aún en nuestra ciudad? Y pueden ser almas que pudimos haber llegado, pero qué bueno que el Señor coloque eso en nuestro corazón para ir mar adentro. Hay una biografía, les invito a que la pueden buscar. Hay muchos personajes que han hecho cosas extraordinarias. Obviamente nadie ni nada se compara con nuestro Señor Jesucristo y con los personajes de la Biblia, pero también encontramos, y me gustó esta biografía, Evan Roberts, un hombre que fue el del avivamiento de Gales. No sé si lo han escuchado. Él estaba estudiando en un instituto y él estaba orando por las almas, y él se la pasaba 3 horas orando, 5 horas orando, 6 horas orando por las almas de ese lugar. Era un lugar donde había muchas minas de carbón, por ende había mucho dinero, por ende había mucho alcohol y mucha prostitución, y era una ciudad muy perniciosa, demasiado. Y él tenía carga de orar por esas almas. Sus amigos empezaron a alejarlo, y aún hasta su familia, porque Evan se volvió loco. Pero este hombre llegó a orar días de 8 horas, tal vez fue un llamado especial, y él oraba y oraba, y empezó a predicar en las entradas de las minas, y predicaba el Evangelio desde allí, y predicaba, algunos lo ignoraban, otros se burlaban, y el hombre predicaba y predicaba, y empezó a suceder algo que nadie se lo esperaba en este pueblo. Empezaron a convertirse personas, a llegar a los pies del Señor, a cambiar sus vidas, y empezó una iglesia allí en este lugar, y empezó a crecer el Evangelio, y empezó a crecer al punto de que empezaron a cerrar las cantinas y estos prostíbulos y todo esto, y se disparó tanto al punto de que no daban abasto las Biblias para llegar a este lugar, porque una persona creyó en el Señor y fue un poco más allá y hubo una cosecha. Hermanos, es el mismo Señor al que creemos, y no es una historia de fantasía, es el mismo Dios en el que hemos creído y creeremos. La red de la cosecha, pero también hay otra red aquí en el Evangelio de Juan. Ahora vamos para el Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Un poco más adelante. Desde el versículo 4, vamos a leer.
Dice así la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Me encantan las expresiones de nuestro Señor. Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, que yo creo que la mayoría creemos o consideramos que es Juan: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, la ropa secundaria, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Jesús dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Esta red la podemos titular como la red del olvido. La red del olvido. ¿Por qué? Recordemos algo, hermanos. Aquí en este pasaje ya el Señor había muerto, había resucitado. Eran los amigos de Él, los amigos más cercanos. ¿Se acuerdan? El Señor ni siquiera les dijo: ya no los llamaré siervos, les llamaré amigos. Estos amigos caminaron con nuestro Señor aproximadamente 3 años. Vieron cuando el Señor Jesús hablaba, contemplaron el sermón del monte, contemplaron las enseñanzas, y la gente cuando escuchaba a nuestro Señor se quedaba con la boca abierta. Dice la Escritura que se maravillaban. ¿De dónde saca esta doctrina? No hemos podido encontrar a alguien como Él. ¿Cómo así? De hecho, en una ocasión a nuestro Señor lo mandan a apresar con unos alguaciles. El Señor está hablando, llegan los alguaciles a prender a nuestro Señor y se devuelven. Y llegan allá a los fariseos. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está Jesús? Y dicen estos hombres: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Era increíble las palabras de nuestro Señor. Y dice la Escritura que enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Era increíble lo que nuestro Señor hablaba. Y algunas de las enseñanzas, gran parte, están aquí en la Biblia. Lo podemos leer en los evangelios. Pero ellos no solo vieron eso, vieron los milagros de nuestro Señor. Ellos vieron cuando el Señor resucitó muertos, cuando caminó sobre el mar, cuando alimentó a esas multitudes. Vieron todo del Señor. De hecho, vieron cuando Él estaba crucificado y recordaron cuando el Señor les dijo que Él iba a morir, pero que también Él iba a resucitar al tercer día. Ellos sabían todo, pero ¿sabe qué pasaba en este momento, en ese instante, lo que acabamos de leer? Ellos lo habían olvidado ya. ¿Sabe qué dijo Pedro? Yo voy a ir a pescar. Vamos, van a ir. Pedro, un puntero, punta de lanza, se fue con los discípulos. Vamos a pescar. El maestro ya no está. Y el Señor se les aparece en la playa, ya amaneciendo, y les prepara un desayuno: brasas, pescado y pan. Juan, que más joven, tiene buena vista, es el Señor. Pedro, que siempre es el más rápido, se tira. Y todos callados, no le preguntaban nada, tal vez avergonzados. Sobre todo Pedro, que recordemos que Pedro le negó 3 veces y olvidaron al Señor. Pero el Señor en su amor se acerca a ellos. Y hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado como creyentes eso? ¿Ustedes recuerdan cuando no eran creyentes, una vida triste, amarga? ¿De verdad? Y conocimos el Evangelio. El Señor cambia nuestra vida. Nos perdonó, nos justificó, nos redimió, pagó el precio, ¿no?, en la cruz. Nos cambió, nos transformó, nos dio otra forma de pensar. Empezamos a caminar en pos de Él y llevamos tiempo cuando nos sentamos y nos quedamos quietos y olvidamos tal vez el sacrificio de nuestro Señor. Y tal vez andamos en modo automático. Puede pasar en nuestras vidas. Si no pasa en su vida, gloria a Dios.
Pero si llega a pasar, recuerde, hermano, no debemos olvidar lo que el Señor hizo por nosotros. Y saben, la forma en que el Señor quiere que le recordemos se lo mostró a los discípulos: brasas, pan y pescado. El juicio que cayó sobre nuestro Señor, nuestro pan de vida. Ellos pudieron ahí contemplar y recordar que nuestro Señor sufrió en la cruz del Calvario por nosotros. Fue torturado, molido por nuestras rebeliones. Lo leímos esta mañana. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. No había parecer en Él. Cuando crucificaron a nuestro Señor era irreconocible. Muchos han dicho, escritores, era un pedazo de carne colgada. No había hermosura en Él para que le deseemos, nada, hermanos. Era torturado completamente, desfigurado, molido. Es difícil describirlo, cómo nuestro Señor estaba allí en ese lugar. Pero es la clave para que nosotros sigamos caminando en pos de nuestro Salvador todos los días y no caigamos en la red del olvido, sino al contrario, agradezcamos al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas y poder decir todos los días: Señor, gracias. No soy perfecto, me falta mucho. Cuando cada vez que leo la Biblia, hermanos, digo, tanto que me falta, tanto que nos falta. Pero es la forma en mirar a nuestro Salvador y decirle: Señor, quiero que todos los días de mi vida esté mi recuerdo de lo que hiciste por mí en la cruz, para yo seguir confiando en tu providencia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No lo olvidemos, hermanos, la red del llamado. El Señor está llamando a trabajar en la obra y está llamando a todo aquel que todavía no ha aceptado. Venga, todavía hay espacio. Y cuando aceptamos esto, viene la red de la cosecha. Solo hay que ir un poco más allá, disponer nuestras vidas, hermanos, a orar, trabajar, orar por aquellos perdidos. Que el Señor de la mies envíe obreros a su mies y el Señor es el que hará la obra. Y no procuremos, hermanos, no caer en la red del olvido. Antes, al contrario, mantengámonos firmes en la palabra de Dios, colocando nuestra mirada en nuestro Salvador. Oremos. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, porque eres bueno, que para siempre es tu misericordia, porque nos permites este gran privilegio de poder recordar a nuestro Salvador. Gracias, Padre, por poder estar reunidos en esta mañana. Es algo especial que nos das, que no merecemos, realmente no merecemos, pero en tu misericordia nos amas tanto que nos permites este momento de comunión entre hermanos, comunión en tu presencia, de comunión con la palabra, de poder pronunciar el precioso nombre de Jesús, poder recordar que nuestro Salvador merece toda nuestra adoración porque solo Él es digno. Y podemos recordar cómo seguir adelante colocando nuestra mirada, nuestra confianza, todo nuestro ser a la disposición de nuestro Señor. Padre, gracias por mis hermanos, bendíceles, guárdalos, que esta semana que empieza podamos seguir contando con tu bendición y tu dirección en todo lo que hagamos. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.